Bueno, bienvenidos todos a este encuentro de Enseño porque quiero. Empezamos con el primer encuentro del año de Micromúa. Este es un convenio que tenemos con la Escuela de Microbiología y el Museo de la Universidad de Antioquia. Micromúa pues ya lleva mucho rato trabajando desde la Escuela de Microbiología y el museo, y desde el año pasado nos unimos acá con Enseño porque quiero, y este es el primer encuentro del año, empezando el semestre con los microorganismos. En este caso el tema que vamos a trabajar es viajando al mundo de los microorganismos. Vamos a hablar sobre esos microorganismos en el espacio. Hoy tenemos acá tres invitados quienes serán los que nos van a acompañar en todo este momento. Estará el profesor Jorge Zuluaga, la profesora Luisa María Múnera y Fernando Valencia. El profe Zuluaga desde hace rato pues nos ha acompañado en Enseño porque quiero, fue quien inauguró Enseño porque quiero. La primera charla la hicimos con el profe Jorge Zuluaga. La profesora Luisa y Fernando ya nos han acompañado desde el año pasado. La profe Luisa desde la Escuela de Microbiología y Fernando desde el museo también, entonces llevan rato acompañándonos. Y pues bueno, ya les doy la palabra para que sean ustedes los que presenten entonces la charla y nos cuenten entonces de qué se va a tratar esto. Gracias, Marisol, por la bienvenida, por permitirnos estar en este espacio. Pues la charla de hoy hace parte del ciclo de este 2021 en este primer semestre, que es un museo de microorganismos. Esta es la primera charla de 4. La de hoy la denominamos Viajando al universo de los microorganismos. Entonces vamos a hacer como un enlace entre la vida y lo que creemos la vida extraterrestre, o cómo también surgió la vida en la Tierra. Les recuerdo los próximos eventos: el 22 de abril está No leen pero devoran libros, así son los microorganismos de las bibliotecas. El 20 de mayo están los microorganismos entre alas, picos y plumas, y el 17 de junio están los microorganismos después de la muerte, siempre haciendo pues como un enlace entre los microorganismos y las colecciones del museo. En este caso pues queremos también tener invitados que hagan parte o que desarrollen actividades propias en el museo. Bueno, el día de hoy estamos, como ya lo dijo Marisol, el profe Jorge y Fernando, y vamos a hablar pues como un poco de los microorganismos y cómo surgió la vida acá en la Tierra. Es un tema muy interesante, es más, haciendo como parte de las pruebas esta semana, nos extendimos bastante hablando del tema, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de las teorías del origen de la vida. ¿Por qué la importancia de conocer el origen de la vida? Que a partir de ello nos puede dar información. Y vamos a hablar un poco sobre las múltiples teorías que han surgido, entre esas la teoría de la panspermia, la teoría del caldito primitivo, la teoría de los lagos alcalinos, bueno, en fin, ¿por qué no descartamos tampoco que ese tipo, como estas teorías, den lugar a la vida extraterrestre? Entonces hablamos un poco, sin duda alguna, esto no está en discusión, todos los elementos que forman parte de las macromoléculas biológicas, principalmente proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, vinieron del espacio. O sea, de eso sí no cabe duda alguna, ¿o no? Bueno, muy interesante, Luisa. Bueno, lo primero que yo quiero señalar es que estoy muy agradecido pues con Luisa y el museo por invitarme a estar sentado con ustedes aquí conversando de este tema. Y también quería, Luisa, invitar a todos para que pregunten lo que quieran, lo que sea, o sea, que en este espacio salgamos de dudas sobre estos temas. Y para apuntar a lo que dice Luisa, cada vez es más grande la evidencia que los astrónomos hemos obtenido observando las nubes en las que se forman las estrellas, porque las estrellas se forman del humo, o podríamos decir, observando las nubes y observando las piedras que caen del cielo, se llaman meteoritos, que efectivamente, como dice Luisa, esos componentes moleculares básicos son formados naturalmente por todo el universo y que llueven como una especie de maná en todos los planetas, que hay un detalle muy grande. Todos los planetas tienen como, ¿cómo le llaman a eso? Cuando uno va a montar una tienda, el capital como inicial, eso le llama el plante. Todos los planetas. El capital semilla.
Todos los planetas tienen el capital semilla, el plante para la vida. Sí, Sí. y ahí, perdón, Luisa, y aquí es muy importante que nosotros empezamos, cuando estamos preparando este conversatorio, a plantear como desde el inicio. O sea, decimos, si hay unas teorías para el origen de la vida en la Tierra, también consideramos, como acaba de anotar Jorge, que pueden ser las mismas teorías para otros planetas. Entonces, uno, ¿qué hace siempre? Comparar con lo que ya conoce, con lo que ya existe, y a partir de ahí empezar a atar y a unir cabos, y ese es como un punto de partida para que nosotros también pensemos que en otros lugares del universo, así como planteamos unas teorías para nuestro origen, acá puede ocurrir lo mismo en el espacio. Sí, Luisa. Sí, experimentos como el de Oparin, más o menos este tema empezó como a cobrar importancia, empezando el siglo pasado, y experimentos como el de Oparin y el de Miller coinciden en lo mismo, ¿cierto? Tenemos una serie de elementos que son básicos para formar los esqueletos de las macromoléculas que hacen parte de los organismos, pero no logramos dilucidar las condiciones en las cuales esos elementos confluyeron para formar la vida. Entonces, habían una serie de impedimentos en ciertas teorías. Entonces, estaba muy en la superficie, condiciones en ese momento en la Tierra, con una alta radiación UV, hacía poco probable que ADN o RNA, que es lo que guarda literalmente la información genética, se pudieran haber formado. Pero años, o sea, hace poco, en el 2009, nos dimos cuenta que una alta radiación de luz ultravioleta puede formar aminoácidos. Entonces, tal vez los aminoácidos fueron los precursores de la vida, ¿cierto? Lo que forman las proteínas como tal. Y ya luego nos fuimos adentrando más allá de estas teorías. Lo otro, condiciones como el polvo en ese momento también, o la cantidad de asteroides que colisionaban con la Tierra, pues lo hacían como un poco probable. Pero entonces, si nos íbamos para otro lugar como el océano, los elementos ya quedaban con una forma de dilución tal que era poco probable que se pudieran unir para formar estas macromoléculas. Entonces, Jorge, ¿qué cree? Que sí, muy diluido en el océano en ese momento. Perdón, Jorge, antes de que contestes, habíamos conversado también que les vamos a resolver las inquietudes al final. Entonces, qué vergüenza. Yo aquí, así, no, sí, es decir, pueden poner todas las No lo preguntas, dijimos, pero no lo las resolvemos al dijimos. final. lo habíamos hablado entre nosotros, pero no lo habíamos dicho a la gente. Entonces, pueden hacer sus preguntas o tenerlas ahí guardadas, que al final trataremos de responderlas. Adelante, Jorge. Bueno, sí, en los años 80, 90, Carl Sagan, que todos lo recordarán seguramente por la serie Cosmos, y pues, un gran divulgador y autor de libros de divulgación, y un colega suyo calcularon que la concentración de materia orgánica en los océanos primitivos de la Tierra debió ser parecida a la de un caldito de pollo. De tal manera que en realidad la concentración es suficientemente alta. Claro que no sabía pollo, porque obviamente no habían los aminoácidos, no estaban las proteínas de las gallinas todavía o sea, no llovieron gallinas al principio, llovieron fue aminoácidos, y los aminoácidos no saben a caldo de gallina. Pero de todas maneras, decir que tienen la misma concentración del caldo de gallina es bastante. Lo que pasa es que, como acaba de señalar Luisa, la Tierra primitiva era un lugar peligroso. No, uno se imagina la Tierra primitiva, no, transportémonos aquí con la imaginación a 4.000 millones de años, y es perfectamente posible pensar en un planeta extraterrestre. Era un planeta en donde no había oxígeno en la atmósfera, entonces la luz ultravioleta llegaba a la superficie directamente. Hoy en día nosotros nos echamos protector solar para la piscina, pero en realidad hay un protector solar que mide 10 kilómetros de grosor y es de aire. Perdón, un protector solar que mide más o menos unos 10 kilómetros, y es de aire, de ozono, que realmente es la primera protección. En ese entonces no habían, como decía Luisa, muchos impactos. Entonces, ¿qué pasa? La superficie de los océanos no era un lugar muy adecuada, la concentración era un poquito, estaba diluido, pero definitivamente no podía ocurrir
digamos, los pasos necesarios para ensamblar, como decía también Luisa, las macromoléculas más importantes para la vida. Aquí yo quiero, Luisa y Fernando, que todos piensen en lo siguiente, es que la vida es como una especie de juego de Lego. Es un juego de Lego que está formada por piezas muy chiquiticas, que llaman los monómeros. Por ejemplo, las proteínas, que son para mí las moléculas más importantes de la vida, están formadas por piecitas que llamamos aminoácidos. Los ácidos nucleicos están formados por piecitas que llamamos nucleobases. Y los lípidos, que son también muy importantes porque son las bolsas donde guardamos estas cosas, están formadas por ácidos grasos o por fosfolípidos. Entonces, esos monómeros, la clave es, imagínense que a la Tierra llegaron las piezas de la Astralandia o del Lego, y la pregunta es, pucha, ¿cómo lograron armarse, digamos, ensamblarse de la forma correcta? Esa es la parte, digamos, que es difícil de explicar. Porque y hay una cosa también que hay que anotar ahí también, es cuando hablabas de nuestra tierra primitiva, pues hasta ahora lo que han encontrado los investigadores, uno dice, bueno, la Tierra tiene 4.500 o un poquito más de millones de años, pero las primeras evidencias de vida, hasta los estudios que se han hecho, dicen, bueno, la vida surgió hace 3.800 millones de años. Entonces está acorde con lo que planteaban Luisa y Jorge, que las condiciones se fueron dando a medida que transcurría el tiempo, y a la conclusión que se llega es que para que surgiera la vida, primero tuvo que aparecer, entre comillas, la química, o sea, esas reacciones químicas y esos procesos es lo que lleva a que empiecen a surgir esas partículas, esos componentes que se van uniendo unos a otros hasta lograr que aparezca un organismo. En realidad son 4.543 millones de años, creo. Por la mañana, por la mañana. 4.500 con incluyendo este día. 4.543 un día. Si comprimiéramos, como lo decía también Carl Sagan, este tiempo en un año, pues porque es un tiempo casi, pues como difícil de imaginar, en un año nosotros solamente llevaríamos, siendo la noche del 31 de diciembre, o sea, todo un año, solo llevaríamos en este planeta 30 minutos. Digo, nosotros los seres humanos, solamente llevaríamos 30 minutos y me parece a veces hasta irracional, yo no sé, inimaginable, que en 30 minutos hayamos, a la luz de ciertas personas de la comunidad científica, pasado de una era geológica del Holoceno al Antropoceno, pues, o sea, qué destructores, no. En esa escala de tiempo. Ah, no, claro, que hemos cambiado el planeta, es lo que quieres decir, sí. En esa misma, curiosamente, Luisa, Fercho y todos, en esa misma escala de lo que llaman el calendario, digamos, del universo, el calendario cósmico, 18 de marzo del calendario cósmico es más o menos la época por la que surgió la vida en la Tierra. O sea, la Tierra pasó desde el 1 de enero del calendario cósmico hasta el 18 de marzo completamente, bueno, mentiras que no, hay especulación interesante sobre qué pudo haber pasado en esos primeros 3 meses, pero se supone que en esta fecha de hoy estaríamos más o menos viendo el surgimiento de los primeros organismos. Es más, ¿cuándo fue? En octubre fueron las primeras formas de ya vida, como la conocemos, macro, ¿cierto? Plantas, en fin, y ya no recuerdo si fue como en noviembre ya animales o fue en noviembre animales y antecitos las plantas. Que sea una oportunidad para invitar a la gente a que vean ese episodio tan bonito de la serie Cosmos original, de la del 81, y también para que vean la última temporada de Cosmos, que se llama Cosmos, Mundos Posibles, que es justamente de astrobiología. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de astrobiología, Jorge, para que nos adentremos en ese tema. Bueno, vamos entonces a mencionar un poco sobre por qué la vida es de extremos y por qué hoy en día la teoría del subsuelo o de la fumarola en el fondo del océano es la teoría del origen de la vida como más aceptada, ¿cierto?
Entonces, lo que vemos acá es una fumarola hidrotermal, obviamente en el fondo del océano, y ciertas condiciones que confluyen en este punto posiblemente dieron lugar a la vida, y no es una vida como la conocemos ahora, es una vida microscópica, es una vida muy primitiva, es lo que llamamos nosotros los microbiólogos y biólogos, ahorita Fer puede corregirme un poco, sobre el último ancestro en común universal, esperamos que haya surgido a partir de esto, y es porque esta agua caliente permitía también concentrar ciertos elementos que estaban diluidos, que ya sabemos que no estaban tan diluidos en el océano, y adicional se crea un proceso físico que se llama serpentinización, y es este tipo de roca, va creando unos espacios donde quedaban allí confluidos ciertos elementos, pues, o allí internos ciertos elementos. Jorge, ¿qué más pudo haber surgido acá? ¿Qué otras condiciones pudieron haber propiciado este origen de la vida en este momento? Bueno, una cosa que hay que señalar muy importante ahí es, y que de pronto es interesante para todos, es decir que todas las teorías que hoy en día más o menos se aceptan como teorías del lugar donde pudo haber surgido la vida apuntan a los volcanes. Es decir, de alguna manera ustedes pueden estar seguros cuando digan esto en las reuniones familiares, somos seres, digamos, la vida es volcánica, la vida surgió en volcanes, bien sea en los volcanes submarinos o bien sea inclusive en volcanes en la superficie. Una característica muy especial de ello es que los volcanes, y eso lo vemos aquí en Colombia, por ejemplo, en el volcán Galeras, en Nariño, los volcanes son el lugar por el que sale sustancias y minerales frescos del interior de la Tierra. De alguna manera, el suelo de un planeta es un lugar desgastado en temas desgastado, separado. Por ejemplo, si usted va a una playa o usted va al Sahara, la superficie del Sahara, bueno, lo que pasa es que la Tierra es muy especial porque tiene vida. Digamos que usted va a Marte, el suelo de Marte es un suelo muy estéril en minerales, es decir, las rocas son de un solo tipo, etcétera. Pero si usted se va a lugares donde hay volcanes, salen cosas del interior y de ahí salen muchos minerales muy ricos. Entonces, por eso es que las laderas del Galeras están llenas de sembrados. Por eso es que hay una Pompeya y un Herculano, ¿cierto? Que ustedes recuerdan, son las dos ciudades romanas que fueron sepultadas por una erupción volcánica. Los seres humanos vivimos al lado de los volcanes porque son lugares donde hay mucha fertilidad y por eso es que la vida surgió allí. Y el último detalle que yo quería señalar aquí es que otra cosa que tienen los volcanes es el calor transformador, el calor que transforma las sustancias químicas. El proceso que mencionaba Luisa de la serpentinización, además de, digamos, el detalle que mencionaba Luisa, tiene la capacidad de transformar el agua en hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy especial. En el caso de los primeros organismos vivos, el hidrógeno era como el gas que respiraban esos organismos. Entonces, los primeros organismos de la vida posiblemente respiraban hidrógeno y sustancias hidrogenadas, muy hidrogenadas, en lugar de como lo hacen las plantas, que ellos utilizan, ellas sacan toda la vida necesita hidrógeno. Las plantas sacan el hidrógeno del agua y estos primeros organismos sacaban el hidrógeno del proceso de serpentinización, que solo ocurre cuando hay contacto de agua con roca caliente. Y aquí hay una cosa, sí, Luis, aquí hay una cosa muy importante también de anotar, y es que, como dice ahí, la vida también es de extremos. Entonces, eso también es una buena noticia para hallar vida en el universo, porque antes creíamos que la vida tenía que tener unas condiciones muy ideales, muy delicadas, por decirlo de alguna manera, pero a medida que se han hecho estudios, que ha avanzado la ciencia, se ha encontrado que también en lugares que tiene unas condiciones aparentemente hostiles para la vida, éstas se desarrollan. Entonces ahí es donde uno encuentra lo que mencionaba Luisa, organismos sometidos a unas condiciones que creería uno que no podrían existir, que es lo que nosotros conocemos como extremófilos, es decir, organismos que pueden aguantar altas temperaturas o altas presiones o muy bajas temperaturas, y aún así pues se pueden desarrollar y pueden subsistir. Entonces, esta es una respuesta también para cuando busquemos
en el universo que no solo tenemos que encontrar un lugar donde sean unas condiciones, digamos, ideales, sino que también en los extremos le podríamos apuntar a que podemos encontrar formas vivas. Sí, sí, Fer, una cosa importante acá y es cómo se han adaptado los microorganismos a soportar ciertas condiciones. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la forma de vida que más extremo desde la temperatura se ha logrado desarrollar es a 122 grados Celsius. Obviamente, en condiciones, en este tipo de condiciones que tenemos en la Tierra, pues el agua a esa temperatura ya no sería líquida. Pero en esos lugares donde la presión es muy alta, pues sigue siendo líquida, entonces podemos encontrar formas de vida hasta los 122 grados Celsius. Entonces, obviamente, extremos totalmente. Y lo otro muy importante que decía Jorge sobre el hidrógeno, no es solamente porque el hidrógeno puede ser una fuente energética, o sea, los microorganismos pueden obtener energía a partir del hidrógeno, sino porque el hidrógeno hace parte de los monómeros que ahorita Jorge mencionaba, de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos que forman el ADN, el RNA, donde está la información genética. Siempre, siempre el hidrógeno va a ser parte de ese esqueleto, de esas macromoléculas, entonces siempre va a estar muy acá, muy importante que esté en este momento. Y lo otro que se nos olvidaba es un poquito el elemento de fósforo. El fósforo, si bien hace parte de lo que conocemos como el ATP es la molécula por excelencia energética, es decir, el ATP, aunque no es la única molécula energética, sí es la molécula que para nosotros los seres vivos se obtiene la mayor cantidad de energía, entonces por eso siempre propendemos los seres vivos por generar o producir grandes cantidades de ATP. Entonces el fósforo es un elemento esencial para la vida, no se concibe la vida en la Tierra sin fósforo, y también que esté ese fósforo disponible es a través de esas condiciones hostiles que había en la Tierra, la cantidad de rayos que impactaron, es más, el martes salió un artículo, no sé si Jorge y Fernando lo leyeron el martes en Nature Communication, salió un artículo donde demostraron que la cantidad de rayos que cayeron a la Tierra hace 4.000 millones de años, pues dejaron fósforo disponible en cantidades tan grandes que permitieron que se diluyera en el océano y pues que finalmente surgiera la vida. Pero ¿por qué no pensar en una molécula energética completamente diferente, donde la vida en otros planetas pueda surgir a partir de esa, no necesariamente el fósforo, como ya lo dije, sino a partir de otras? Sí, ahí hay que decir una cosa importante, Fer y Luisa, y es que la composición química de las moléculas de la vida no es tampoco casual. No es que haya ocurrido pues como una especie de juego de balotos, de juego de balotas, en donde estaban todos los elementos químicos, me imagino los 92 elementos químicos en la rotonda, y alguien hizo así y salieron los elementos químicos, que a propósito, los elementos químicos que encontramos en mayor cantidad en las moléculas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que forman una sigla que llamamos CHOMPS. Con esos 5 elementos se crean todas las moléculas de las que hablaba Luisa. Ahora bien, ¿qué sucede? Resulta que los astrofísicos hemos descubierto, como les digo, que esos elementos no son al azar. Estos elementos tienen características importantes. La más importante de ellas son los elementos más abundantes del universo. O sea, que no es casual que sea CHOMPS. Uno no podría hacer girar esa rotonda y que le salga uno rubidio, ¿cierto? Que le salga uno laurencio y que le salga potasio. Una tierra rara que llamamos en la tabla periódica. Exacto. No van a salir eso. Lo más seguro es que si usted escoge al azar, van a salir siempre los mismos elementos. Y un último detalle. Miren la abundancia de los elementos químicos en el universo descubierto por la astrofísica. El más abundante, hidrógeno, ya lo dijo Luisa, en todas las moléculas de la vida, hidrógeno, por obvias razones. Listo. El siguiente elemento químico es el helio.
problema es que el helio es de disparado, no se junta con nadie. Entonces el helio no participa, digamos, de la vida, excepto en las piñatas que hacen los organismos complejos. Después del helio, en abundancia, sigue el oxígeno. Y del oxígeno siguen el carbono y el nitrógeno. Entonces, miren, es decir, la vida está hecha desde los elementos más abundantes, afortunadamente. Y un último detalle, las propiedades químicas de esos elementos tampoco son aleatorias. Por ejemplo, algunas personas han hablado de la posibilidad de que existiera vida basada en silicio. En la tabla periódica el silicio está debajo del carbón, tiene las mismas propiedades, pero eso no es cierto. Resulta que el silicio es un átomo mucho más grande que el carbono. Y hacer ADN con silicio sería muy difícil, o hacer proteínas con silicio sería muy difícil porque los átomos son muy grandes. Por ejemplo, ahorita que mencionabas fósforo, si tú te vas a la tabla periódica, debajo del fósforo está el arsénico. Entonces uno diría, podrían existir ATPs de arsénico. O sea, en vez de P de fósforo tiene arsénico. Tampoco. Dos razones. El arsénico es muy escaso y entonces los rayos, como dijo ahorita Luisa, no podrían producir suficiente arsénico. Y lo segundo es que las moléculas que se hacen con arsénico son más frágiles. Entonces usted las mira y se desbaratan. Y usted necesita que el ATP que produzca, pues dure. Es como si usted creara un billete con papel de arroz. No, los billetes tienen que la moneda energética tiene que crearse con papel fino, güey, pucha, que uno le haga así y no se rompa. Así es, por eso el arsénico no es en fósforo. Planetas? No, tampoco. Poco probable también. Exacto, no es probable por la misma razón, porque los otros planetas, y eso también lo hemos descubierto los astrónomos y las astrónomas, también tienen la misma cantidad de elementos químicos y las mismas leyes de la física y la química. Entonces, bacano pensar en una amplitud, como ser agnósticos del carbono, agnósticos del fósforo. Como quien dice, no, yo me mantengo con la mente amplia. ¿Podrían haber otras químicas? No, no es cierto. Es decir, yo no quiero tampoco descartar de entrada todo, pero sí les digo que no se trata de un fetichismo de estos elementos químicos. No es que los tengamos como dioses esos elementos químicos porque aparecen aquí. No, es que hay razones físicas y químicas para que sean ellos. No, y otra cosa, cuando Jorge hablaba, porque ustedes dirán, bueno, pues están hablando de pura química, pues que nosotros vivimos con la química. Cuando Jorge mencionaba el chomp o los chomps, y ustedes tienen la preocupación de su salud y van a un nutricionista, realmente lo que le recomienda es comer chomps. Cuando le dice tenga una dieta balanceada de carbohidratos, lípidos y proteínas, todo eso tiene chomps. Y su ADN, que es lo que lo hace un organismo vivo, también tiene chomps. Entonces, por eso aquí cobra importancia la química. Les recordamos a los que están en este momento conectados que pueden dar sus preguntas. Acá no hay preguntas bobas, no. Todo lo que quieren preguntar. Este es un espacio de divulgación del conocimiento y eso es lo que pretendemos nosotros con Micromúa, que aunque usted no sea un microbiólogo, un astrobiólogo, un astrofísico, un biólogo, pueda entender del tema, pueda interesarse por el tema, ¿cierto? Como dejar ahí la chispita para que puedan más adelante buscar, interesarse, leer más. Entonces pregunten, que al final pues vamos a dejar pues como un espacio sustancial para eso, ¿cierto? Bueno, ya hablando entonces de esto de cómo surgió la vida en una fumarola hidrotermal, que es lo más probable. Bueno, no hablamos de algo muy importante, el agua, porque el agua es necesaria para la vida. Entonces hay muchísimas razones, no vamos a extender mucho en eso, pero el agua es un líquido bien especial porque tiene varias propiedades al tiempo, es como lo que uno admira, ¿cierto? En cualquier líquido, es capaz de comportarse como un ácido, como una base, tiene cierta resistencia y por eso es que podemos ver si tiene cierta tensión superficial y por eso es que podemos ver ciertos animales patinando sobre el agua, nos permite diluir o también permite concentrar. Entonces es un líquido esencial para la vida. En eso estamos de acuerdo. O sea, no se puede pensar en un planeta donde no haya esta área de aguabilidad, que se llama Jorge, y
y no lo podemos pensar, no se puede concebir. Es de lo que está inundado el citoplasma en las células, es decir, las células por dentro se requiere agua para todos los procesos biológicos, entonces no se puede concebir la vida sin agua, ¿sí o no? O estoy equivocada. En nubes, en forma de lo que sea, como sucede en Venus. Sí, ahí Luisa, lo que hay que pensar, y Fer, y todos los que nos escuchan, es que, otra vez, hagan cuentas. ¿De qué está hecha el agua? Hidrógeno y oxígeno. Primer elemento más abundante del universo, tercer elemento más abundante del universo. El milagro, no le piensen a esto una connotación religiosa. Lo afortunados que somos es que con esas dos sustancias se haga un líquido que tenga todas esas propiedades que dice Luisa. Pueden haber otros líquidos, claro, hay otro líquido que tiene un comportamiento similar, Luisa, al agua, y es el etanol. ¿Te imaginas? Vida basada en etanol. Algunos dirán, vida más divertida. A mí una vida basada en etanol, es muy peligroso. Muy peligroso, claro. Porque una sustancia, por ejemplo, mira que el etanol es muy volátil. Entonces, un medio solecito de amanecer lo evaporaría. Entonces, imagina usted tener el océano y que se evapore por la tarde. Hay otro que es el metano y el etano líquidos. Pero yo no sé si ustedes han llegado a ver, Fer y Luisa, metano y etano líquidos. O sea, que alguien les muestre, una sopa de etano líquido. No. Difícil. Se necesitan 200 grados bajo cero. Entonces, esta es otra propiedad muy bacana del agua, y es que existe a una temperatura en la que las reacciones de la vida ocurren muy fácilmente. No es ni muy frío ni demasiado volátil. De nuevo, yo quiero insistirles, y por eso mencionaba la zona de variabilidad, Luisa. Y me gustó mucho lo que dijo Fercio al principio. De todas maneras, nosotros vamos a empezar buscando la vida que se parece a nosotros, porque es lo más obvio, porque es la que mejor conocemos. Pero tampoco piensen que es un fetichismo biológico. No es que Luisa, como microbióloga, esté enamorada del agua y del CHOMS. Es una cosa que realmente tiene una fundamentación química y física muy, muy definida. Bueno, Fer, ¿qué pensás de esos microorganismos? O sea, yo al principio, y se los contaba esta semana, yo al principio cuando empecé a estudiar microbiología me apasioné tanto que para mí eran como superhéroes. Pues como, no puedo creer que todo el tiempo hayamos puesto un adjetivo tan negativo, tan deplorable para los microorganismos. Entonces como que me fui al otro extremo, yo no, hacen de todo. Entonces les contaba esta semana, a lo largo pues del estudio, de leer, en fin, usted da cuenta que no es que hay buenos o malos, no, esto es la vida, así se comporta, pero no podemos desconocer que a partir de ellos surgieron formas de vida más complejas, ¿cierto? De lo simple a lo complejo, que es un paso, como dice un autor, casi imposible que se haya dado, ¿cierto? Entonces, es tan poco probable que no lo hemos vuelto a ver en la vida, o sea, de una célula procariota, una célula eucariota, de unas células simples a unas células complejas, es tan poco probable ese paso ahí, esa transición, que no la hemos vuelto a ver, o por lo menos con éxito, acá en la Tierra, ¿cierto? Entonces, espera, ¿a qué crees que se debe como esta transición de lo macro a lo micro? Pues miren, hay uno que está observando. Si ustedes tienen la imagen, observan la imagen de la izquierda, están viendo el ADN, pero uno habla a la vez de ADN y de ARN, que fueron las, digamos, moléculas, podríamos decir entre comillas, inteligentes, porque empezaron a ser parte de los seres vivos y a transformar lo que es este planeta, pero también en la parte inferior derecha vemos cianobacterias, y las cianobacterias empiezan a transformar el medio y a producir oxígeno. Entonces, esas mezclas de componentes y esos procesos empiezan a ser fundamentales para la vida. ¿Qué puede uno pensar? O sea, los biólogos o los que investigan lo que tienen que es basarse, devolverse al pasado y decir, bueno, habían estos componentes, habían estos hechos, y empiezan a surgir esas combinaciones, lo que decía Jorge, como los milagros, y esos
y esos hechos lo que hacen es que esas transformaciones producen combinaciones, reacciones químicas y, y surgen formas más complejas y esas formas más complejas se van transformando en organismos, lo que nosotros conocemos como organismos simples, pero que en realidad no son ni tan simples porque, no dice, son organismos que han vivido desde los inicios de la vida en la Tierra y aún persisten algunos de ellos sin cambiar, en cambio otros han tenido que hacerlo. Entonces, lo que nos da para mí esto es que la vida es una manifestación en muchas formas, en muchos tamaños, en muchas combinaciones y es una explicación basada en muchos procesos, no es algo simple. Entonces empieza, la prueba es lo que vemos, o sea, traducido en, digamos, en pruebas, que son los microorganismos o que son las moléculas que son capaces de replicarse, pero es una explicación más compleja cuando vemos esos microorganismos que nos apuntan a cómo fue la vida en el pasado y a partir de ahí cómo ella se fue transformando. Sí, yo ahí tengo, Luisa y Fer, una analogía. Pues estamos discutiendo el tema de microscópico versus macroscópica, la vida microscópica. Y piensen en lo siguiente, piensen en medios de transporte. ¿De qué creen ustedes que hay más? ¿Bicicletas o aviones comerciales? ¿Cierto? Es decir, la bicicleta es un medio de transporte muy sencillo. 2 ruedas, un esqueleto y una cadena. ¿Correcto? El número estimado de bicicletas en la Tierra es de 1.000 millones de bicicletas. En cambio, hay apenas 25.000 aviones. A lo que me refiero es, si usted dice medio de transporte, en lo primero, en lo que usted piensa es en una bicicleta. Usted no piensa en un avión comercial con azafatas, turbinas, etc. Así es la vida. Convénzanse, muchachos, de eso. La vida, el modo por defecto de la vida, inclusive en una perspectiva universal, es la célula, es un organismo muy sencillo, o varias células que forman una cooperativa o una natillera, ¿cierto? A lo sumo. Por ejemplo, en esta figura me parece muy bonito las rocas que se ven en la parte de arriba a la derecha, que se llaman estromatolitos, no, que son los que va a buscar la Perseverance, esta robot que está en Marte ahora, y va a buscar esas huellas minerales, esas rocas que ustedes ven ahí, en realidad son el resultado de la actividad mineral de muchas células individuales, bacterias individuales o microorganismos individuales que se unieron para hacer cosas. Pero la vida es microscópica. Yo quiero que ojalá se fuera un mensaje. Yo quisiera, Luisa y Fer, que se fuera un mensaje. Como comentábamos en la preparación, en ese sentido, necesitamos muchos más microbiólogos y microbiólogas para estudiar la vida en el universo que botánicos. Los botánicos los queremos mucho, las botánicas las queremos mucho, pero realmente árboles en el universo hay muchísimos menos que microorganismos, que bacterias y que protozoarios, ¿cierto? Con toda seguridad, en Marte usted no se va a encontrar, pero vea, por esta cruz bendita, pues, usted ya no se va a encontrar la cola de un reptil, usted ya no se va a encontrar el esqueleto de un extraterrestre de 20 brazos, con toda seguridad. El IT que tenemos en la siguiente diapositiva. No, usted se va a encontrar en microorganismos. Sí, sin duda alguna. Y lo que decía ahorita, Fer, es muy valioso porque las formas, los metabolismos de los microorganismos son tan variados que yo creo que no hemos terminado de conocerlos a cabalidad. Entonces, ahorita que mostramos la fumarola hidrotermal, evidentemente ahí no hay oxígeno, pues o no en forma gaseosa que se pueda utilizar para el metabolismo energético. Entonces, las primeras formas de vida eran totalmente anaerobias, ¿cierto? Porque en esas condiciones no podíamos entender o no se podía dar un metabolismo porque no había la cantidad de oxígeno y en la forma para poderlo incorporar. Pero lo que decía Fer ahorita, a medida que las formas fueron evolucionando, ahorita vamos a hablar un poquito de evolución, qué es la evolución, a qué vemos la evolución, cuáles son los mecanismos evolutivos.
Entonces, a medida que se fue evolucionando, dio paso a formas de vida como las cianobacterias. Entonces, prácticamente a las cianobacterias, que les tengo un amor profundo a este grupo de microorganismos, les debemos que la tierra esté oxigenada. O sea, ellas, su metabolismo produce oxígeno tal como lo hacen las plantas ahora. Es más, la mayor cantidad de oxígeno que hay en este momento en el planeta es proporcionado por cianobacterias que están en el mar, sobre el espejo de agua, porque son fotosintéticas. Entonces a ellas les debemos que la mayor cantidad de oxígeno en el planeta, después de haberse oxidado lo que se tuviera que oxidar, que era mucho, o sea, muchos años, ellas produjeron oxígeno para oxidar lo que había, y luego se empezó a acumular ese oxígeno en el planeta, y a ellas, gracias a ellas, les debemos que formas de vida como nosotros, complejas, pues hayamos podido evolucionar con un metabolismo aerobio, ¿cierto? Que es energéticamente un poco más rentable que un metabolismo anaerobio. Y lo que decía Jorge de los estromatolitos, estas rocas, sí, son construidas literalmente, son bioconstruidas por microorganismos, y hay algo muy particular en los estromatolitos, que son gracias a cianobacterias. Se nos olvidó decir eso. O sea, las cianobacterias fueron las precursoras de los estromatolitos, con otras bacterias, pero en la mayor cantidad son cianobacterias, porque ellas tienen una particularidad, y es que son capaces de fijar ese carbono en forma de carbonato, ¿cierto? Y ese carbonato es lo que forma este tipo de rocas. Y entonces la gente se preguntará, pero ¿cómo han permanecido este montón de años en la Tierra? Y nos dimos cuenta hace poco que eran bioconstruidas. Y es porque particularmente están en lugares con condiciones muy extremas, con una alta radiación ultravioleta, o en lugares muy salados, hipersalinos. Los encontramos en Australia, en la bahía Tiburón, en Groenlandia, en México, en Quintana se encontró unos estromatolitos hace poco, en Argentina también se han encontrado algunos. Entonces, estos estromatolitos nos dan indicios con estudios de carbono, en fin, hace cuántos años empezó a existir las primeras formas de vida microscópicas en el planeta. Jorge me corregirá, ¿hace cuántos años? ¿Qué? ¿3.000? Ahorita Ya sí, vamos en 4.000, ¿cierto? ahorita Fercho mencionó dos cifras. Bueno, una, 3.800. Esa es la evidencia más antigua de restos de carbón dejado por microorganismos. Pero estos estromatolitos, por ejemplo, creo que los más antiguos son de 3.500 millones de años. Sí, y es Entonces, importante lo que mencionan ahí de los cromatolitos, porque si uno los ve, aparentemente es una roca, ¿sí? Pero ya Jorge y Luisa nos dijeron que fueron construidos por seres diminutos, seres vivos. Entonces, es que la vida es de investigación, es mirar. Entonces, lo que usted ve aparentemente puede que diga, no, pues esto es algo inanimado, pero al estudiarlo puede haber una evidencia que ahí hubo vida, y precisamente esa es la importancia de los cromatolitos, que es la evidencia más antigua que la vida se originó hace muchos millones de años. Entonces, de ahí la importancia que ellos tienen. como muchas cosas en la ciencia, una serendipia podría ser, ¿cierto? Yo quería Bueno, señalar algo sobre el poder de los microorganismos, y es que decir microorganismo no significa decir pequeño. Decir microorganismo significa decir lo natural, lo obvio en la vida. Lo obvio en la vida es tener algunos micrómetros de tamaño. Un elefante es una cosa increíblemente novedosa, o una persona es una cosa increíblemente novedosa. Pero adicionalmente hay una propiedad que tienen los microorganismos, y aquí también Luisa pues, me puede complementar, ayudar a explicar esto, y es que pueden existir en números increíbles. Y eso es lo que hace que tengan el poder que tienen. Como lo decía ahorita Luisa, las cianobacterias oxigenaron la Tierra. O sea, estamos hablando de organismos que tienen micrómetros. ¿Un micrómetro qué es? El grosor de un cabello es de 50 micras.
Es decir, un cabello mide más que que mucho más, en algunos casos, que una bacteria. El grosor de un cabello. Pero muchísimos organismos de ese tamaño pueden cambiar un planeta entero. Un planeta entero. Y es por la capacidad que tienen para hacer copias de sí mismos a velocidades impresionantes. Ahí te digo, Lisa, no sé, por ejemplo, una bacteria normal, no sé, una bacteria de las conocidas, yo solo conozco Escherichia coli porque es la bacteria de la indigestión. De la experimentación. Y de la experimentación, correcto. Pero una bacteria como Escherichia coli, no sé, por ejemplo, si usted arranca con un cierto número de ellas, digamos que usted arranca con un cultivo con 1000 de ellas, no recuerdo, en unas horas puedes tener el doble o en días. No, el doble. No, en unas horas puede quintuplicar hasta. Listo, entonces vamos a decir que pongámosle 20 minutos. Supongamos que son 20 minutos. Ah, sí, en condiciones óptimas en el laboratorio se dividen en 20 minutos. En 20 minutos. Bacteria. Excelente. Escherichia coli 20 minutos. Y eso aplica también, por ejemplo, para las cianobacterias. Pero entonces, hay que aclarar ahí que cuando hablamos de 20 minutos estamos hablando toda una vida en esos microorganismos. No, o sea, claro, pero es como si un humano vive 80 años o algo así, o 90. Correcto. Pero en vez de estos microorganismos vivir todo eso, toda una generación, sean 20 minutos. Claro. Claro, lo importante que quería anotar aquí es que esos 20 minutos sí son mucho para la bacteria, son muy poquito para nosotros, pero ¿qué pasa? Pero estamos hablando de duplicación. Yo no sé si ustedes conocen la historia del ajedrez, del inventor del ajedrez, una historia apócrifa, no es muy bonita, que le pidió al rey, al que le inventó el juego, un granito de arena por el primer, un granito de arroz por el primera casilla, 2 granitos por la segunda, 3 granitos por el 4, el doble cada vez. Y al final, cuando usted recorre todo el tablero de ajedrez, termina con más arroz, o sea, solita más arroz que puede producir toda la tierra junta. Entonces, lo mismo pasa con las bacterias y los microorganismos. Como se duplican cada cierto tiempo y el tiempo son 20 minutos o unas horas, etcétera, una colonia de bacterias en un planeta, por ejemplo, en el que está empezando la vida, puede alcanzar una masa inmensa. Es más, se calcula que si usted coge ese cultivo de Escherichia coli, si usted coge esa cultivo de Escherichia coli y la deja durante varias semanas sin límite y dándole todos los nutrientes, esas bacterias podrían tener una masa comparable a la del planeta completo. Entonces, cierro pues simplemente con esta idea. La vida es microscópica, pero tiene un poder planetario por su capacidad de reproducción. Es más, ni siquiera es el doble, Jorge, porque las bacterias, el crecimiento es logarítmico, entonces hay una tendencia como de este tipo, ¿cierto? Si estuviéramos en un plano, pero es porque ellas tienen una particularidad y es de una célula madre, o sea, lo voy a decir palabras muy coloquiales y hay microbiólogos acá, me van a perdonar, pues de una célula madre salen 2 células hijas, ¿cierto? Es como si esta se divide y salen 2 células hijas, es decir, las bacterias no es que el macho, la hembra, no. Acá por sí solita se divide, pero estas 2 hijas a su vez se van a dividir en 2 y a su vez en 2, entonces obviamente ni siquiera es que se doble, o sea, ni siquiera es como... No, sí, se llama crecimiento exponencial. Sí, es un crecimiento exponencial, entonces ni siquiera en pocas horas podemos tener el doble, ¿no? Podemos tener hasta 10 veces más de lo que teníamos inicialmente. Es más, los chicos en prácticas en el laboratorio inician ellos ya van a curva de crecimiento, es decir, miran cómo están creciendo los microorganismos, empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde y eso les arroja pues cantidades abismales de microorganismos, cantidades abismales, es más, ellos lo ponen en notación científica, pues porque no, son números demasiado grandes. Entonces, sí, esa es una ventaja que yo creo que tienen los microorganismos, poder tener poblaciones muy grandes en corto tiempo. Y eso se lo debemos también a su simplicidad, ¿cierto? Porque también lo conversábamos hace poco, y es, solamente pensemos en el tiempo en que una bacteria necesita para metabolizar un nutriente que esté en la parte externa, ¿cierto? El tiempo en que se demora en ingresar a la célula, y hay una distancia menor que recorrer, ¿cierto? Muy pequeña, estamos hablando en micrómetros o hasta en nanómetros,
pero es muy pequeña. En cambio, hablamos de una célula grande, de una célula como la de nosotros, de una célula eucariota, el tiempo en que se demora ese nutriente en ingresar hacia la parte, hacia el interior de la célula, pues va a ser mucho mayor. Entonces, obviamente también hay un impedimento ahí de espacio-tiempo, que enseguida lo vamos a hablar, y que me gustaría que volviéramos a traer a colación. ¿Recuerdan, Fer y Jorge, lo que hablamos esta semana del tiempo? Sí, son 20 años, pero no, para mí fueron 6 horas. Entonces lo mismo pasa con los microorganismos, hacemos un símil con los microorganismos, no, para ellos se reproducen, no, crecen, metabolizan, se reproducen en 20 minutos. Sí, lo que para nosotros puede tomar, no sé, 25 años en reproducirse, crecer, reproducirse, en fin. Entonces, para ellos pasa en 20 minutos y eso también les da, creo que, ventajas en ciertos aspectos. Bueno, vamos a seguir con una pregunta que para mí personalmente es muy, muy difícil, parece muy simple, pero para mí es muy difícil de responder. ¿Y qué es la vida? ¿Cierto? ¿Qué es la vida? ¿Qué podemos decir o qué concebimos como la vida? Estamos rodeados de vida, pero pues como muy complejo hablar de qué es la vida. Por eso pusimos acá algo como la vida no es un asunto solo del presente, no se debe restringir ni en tiempo ni en espacio y mucho menos a la Tierra, ¿cierto? Pensar en vida extraterrestre es posible, hay biofirmas o evidencias que nos dan cuenta de ello. ¿Y por qué no debe ser un asunto del presente? A ver, Fer, ¿por qué crees que no debe ser un asunto del presente? Pues una cosa, Luisa, y uno ve como la historia de la vida en la Tierra, y si volviéramos al pasado, la vida del pasado es muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿sí? Si, como dice Jorge, pudiéramos viajar en el tiempo y llegáramos millones de años atrás, las formas que encontraríamos tal vez para nosotros serían extraterrestres, porque eran formas muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Es más, la Tierra ha tenido 5 grandes extinciones y en casi todas ellas gran parte de la vida ha desaparecido, pero a pesar de eso quedan condiciones en la Tierra que hacen que otros organismos puedan avanzar y progresar. Entonces, la vida es algo muy complejo y aquí nosotros lo representamos con varios organismos. Hay organismos simples, como puede ser la medusa que vemos allá navegando en la parte superior derecha, o organismos fósiles como el que está en la parte inferior izquierda, que existieron, y otro que es intermedio, digamos, entre lo pasado y lo actual, que es el Nautilus, que está en la parte inferior izquierda. Entonces, es esa pregunta que es tan intrigante, ¿qué es la vida? Y mire que pusimos los tiburones porque a uno le dicen, bueno, no, es que la vida a medida que va avanzando el tiempo, entre comillas, se va perfeccionando, pero no hay tal, porque los tiburones vivieron en la época de los dinosaurios, tenían las mismas formas que tienen hoy en día. O sea, ellos no han necesitado cambiar, sobrevivieron a esa extinción y aún sobreviven. Entonces, la vida, como decimos, no es un asunto del presente, sino que ha estado aquí en todo momento en la Tierra y aún seguirá estando. Puede que, o sea, nosotros en el momento somos los organismos dominantes, pero eso tampoco nos asegura la subsistencia, como tampoco se le aseguró a los dinosaurios. Entonces, la vida es compleja y siempre habrá por lo menos situaciones para que unos organismos desaparezcan, pero surjan otros a partir de ciertas condiciones. Ahí quiero hacer 2 comentarios. El primero es algo que señalaba Fer y es, realmente nosotros tenemos como 8 planetas por el costo de 1. Es decir, aunque a nosotros nos parece que vivimos en la Tierra y ponemos en la palabra Tierra, englobamos todo,
no nos imaginamos realmente la diversidad de la Tierra, no solamente la diversidad biológica, sino la diversidad material. Yo no sé si han escuchado los primeros audios que ha enviado la Perseverance. Luisa, no sé si has escuchado por ahí en internet, ya enviaron como la Perseverance, que como les digo, es esta robot que está en Marte. Como una bola de heno en el desierto, ¿no? Algo así, exacto. Si ustedes escuchan los audios de la Perseverance, es lo mismo, pues como si un peladero, o sea, pues como si pusiera un audio en el desierto de la Tatacoa, pues, o en el desierto del Sahara. Y lo que eso demuestra no es que Marte sea igual a la Tierra, no, lo que eso demuestra es que en la Tierra hay lugares que son iguales a Marte. Te vas para el fondo de los océanos, donde viven, por ejemplo, peces abisales, y perfectamente esas son las condiciones que hay en lunas de Júpiter y de Saturno. Te vas para cerca a los volcanes, y volcanes de la superficie, y estás en un lugar parecido a Venus. O sea, tenemos 8 planetas por el costo de uno. Y en ese mismo sentido, ver distintas formas de vida en cada uno de esos lugares, como dice Fer, es perfectamente, se puede convertir perfectamente en el razonamiento de así son los extraterrestres. Nosotros convivimos con extraterrestres, estas formas de vida que son extremadamente diferentes a nosotros, perfectamente son extraterrestres. Lo único que no los hace extraterrestres es que todos compartimos, como decía Luis al principio, un ancestro común. Es decir, los genes de esa medusa, las instrucciones para hacer esa medusa y las instrucciones para hacer a Fernando tienen en común algunas líneas. Meta una pizca de esto aquí, una pizca de esto acá, y bueno, y si metes otra pizca, le sale Fernando, y si metes otra pizca, le sale una medusa. Fernando, no te estoy comparando con una medusa, discúlpame, pues que no te estoy... Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que por eso es que no son extraterrestres las medusas, porque tenemos unos poquitas instrucciones. Y el otro detalle que yo quería señalar es el siguiente. Hay un principio filosófico o racional que se llama el principio de mediocridad. Vamos a ver, hagan este ejercicio, Luisa. Si en este momento un niño abre los ojos recién nacido, ¿de qué país es? Mira que esas preguntas como si yo voy en un tren. No, sí, a ver, hagamos este ejercicio todos, es un ejercicio de estadística. Si un niño en este momento recién nacido abre los ojos, ¿de qué país es? ¿Ustedes creen que sería suizo? No creo. ¿Ustedes creen que sería, qué sé yo, japonés? Más cerca. ¿Ustedes creen que sería realmente uruguayo? No. Lo más probable es que si un niño abra los ojos en este momento es chino. Ve a su alrededor papás chinos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque son la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿qué dice la filosofía? Dice que si tú crees que si la vida arranca, perdón, que si un planeta arranca en algún lugar del universo, lo más posible es que se parezca a la mayor parte de todos los demás planetas. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros somos los uruguayos del universo? No. La Tierra somos los chinos del universo. Es decir, esto que hemos visto en la Tierra se tiene que estar produciendo en muchos otros lugares. La vida es una propiedad del universo. La vida no es una propiedad de la Tierra. La Tierra no es un lugar especial, no es un lugar santo, un lugar mágico donde van en peregrinación los asteroides. No, la Tierra es un lugar más, y por eso tenemos esta perspectiva que mencionaba muy correcta Luis al principio de esto es un fenómeno universal, es un fenómeno sin fronteras espaciales ni temporales. Es más, no podemos entender completamente la vida, incluyéndonos por más que la ciencia avance, la parte de salud avance, si no entendemos los microorganismos. Como decía Walt Whitman, usted es una multitud, ¿cierto? Usted no es un individuo, usted es una multitud andante, porque usted sus células y sus microorganismos, sus bacterias, sus levaduras y sus lactobacilos andando, ¿cierto? Entonces, a eso también hacemos el símil. ¿Qué lo hace pensar que usted en la parte, en otro planeta, vaya a encontrar ETs o vaya a encontrar Avatar o vaya a encontrar árboles? Si la mayor cantidad de vida que tenemos en este planeta es microscópica. ¿Qué lo hay? Pues yo no sé, Jorge me corregirá. Yo creo que en astronomía, en el espacio, todo puede ser posible, ¿cierto? Pero es más probable pensar en encontrar vida microscópica que macroscópica, ¿no? Luis, eso que sí nos da pie a la otra diapositiva, ¿no? Sí, nos da pie, pero no contestamos qué es la vida. Es un proceso complejo, estamos claros en eso. Es un proceso complejo. Para mí la vida también involucra organismos que son capaces de hacer por sí solos
ciertos procesos biológicos, es decir, crecer, metabolizar nutrientes y reproducirse. Para mí, en parte de la vida. Jorge tiene otra definición también que me parece muy aterrizada. Sí, me imagino que te referís a la definición de NASA. NASA, Sí. NASA tiene un instituto que llaman Instituto de Astrobiología de NASA, NAI, NASA Astrobiology Institute. Y ellos tienen una definición que creo que es minimalista y la ciencia es minimalista. Esta es otra característica. A diferencia de la literatura, de la ficción, de la religión, la ciencia tiene que ser minimalista. Y hemos visto que siendo minimalistas logramos cosas muy buenas, entonces lo somos. ¿Qué dice la NASA? NASA dice que la vida es una reacción química que evoluciona. Básicamente le da esas dos propiedades básicas al fenómeno biológico, a diferencia de otros fenómenos en la naturaleza. Entonces, todo lo que nosotros llamamos organismos en la Tierra son químicos. La clave de la vida es la química. Y cuando decimos eso, no estamos diciendo nada trivial, porque uno dirá, obvio, no, no es obvio. Porque algunos han especulado, inclusive científicos, escritores de ciencia ficción, la literatura es muy imaginativa, pero es maravillosa y yo la adoro porque son como la avanzada de la ciencia, son como los pioneros de la ciencia. La ciencia ficción se ha imaginado, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la película 2001, Una Odisea del Espacio, en donde habían monolitos y esos monolitos eran vivos. Estos monolitos habían sido construidos por una civilización y se han pensado, por ejemplo, Solaris, una famosa obra de un director ruso, Tarkovsky, que creo que está basada en una novela, y la novela, en la novela de Stanislav Lem, que me corrige por aquí mi esposa, que también es una ñoña, y resulta que en esa película había un océano vivo, ¿cierto? Un océano que estaba vivo, y otros han pensado que podrían haber nubes de gas vivas. Y NASA dice, lo que hemos aprendido de la vida en la Tierra es que son química, son reacciones químicas. Y de ahí otra vez nos conectamos con lo microscópico. Las reacciones químicas ocurren entre moléculas que son de tamaño nanoscópico. Primero, el nanoscópico. Y lo segundo es la evolución, que ya seguramente vamos a hablar de ella, que es la que es capaz de convertir unas reacciones químicas muy sencillas en un elefante, ¿cierto? La evolución es la que tiene ese poder y es un poder no sobrenatural, es un poder natural. Inclusive ¿cómo será de natural que algunos científicos y científicas han reproducido la evolución en los computadores? Los virus informáticos evolucionan como evolucionan los elefantes y las bacterias. Entonces la evolución es una cosa mágica, es un fenómeno real. Química más evolución, vida. Bueno, enseguida vamos a hablar, Fer, un poquito de los virus en tiempos muy pandémicos. Entonces Sí. vamos a hablar un poquito de los virus, porque yo soy fiel, que creo que los virus no están vivos, pero que son partículas biológicas extraordinarias. Fan número 1 de los virus. A los virus les debemos prácticamente todo, la cantidad de evolución, pues bueno, no se mide qué tanto evoluciona. Mentira, sí hay como mecanismos para hacerlo, pero gran parte de la evolución en la Tierra se la debemos a los virus. Es más, hay una noticia que me gustaría, yo creo que es en Nat Geo, que es como llueven miles de virus y bacterias sobre la Tierra todos los días, algo así. Y esa noticia me parece una cosa magnífica. Entonces, para mí los virus, o sea, fan número 1, los defiendo a capa y espada, porque en parte que nosotros tengamos un buen sistema inmune, se lo demos a los virus. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de evolución y ahorita lo enlazamos con lo de los virus. Entonces, a la siguiente pregunta que vamos para darle cierre a este conversatorio es ¿qué podemos encontrar a medida que avanzamos en la exploración espacial? Entonces, eso me da pie a lo que decía ahorita Jorge, la literatura es muy bonita, la ciencia ficción es muy bonita, pero creo que nos ha dado o nos ha entregado una imagen errada de lo que puede ser la vida extraterrestre, ¿cierto? Entonces, por eso le pusimos esta diapositiva, nuestra creatividad nos lleva a imaginar formas de vida extraterrestres parecidas a las de la Tierra. Entonces, si lo vemos, es muy parecido a nosotros, con extremidades, con un tronco, con una cabeza y la bilateralidad.
que a veces me cuesta decir esa palabra, pero tener Yo dos creí que era un ojos. problema de Zoom. No, soy yo Ah, que bueno. me cuesta decir la palabra, pronunciarla correctamente. Pero luego lo logré. Entonces, dos manos, dos pies, dos ojos, y cómo podríamos llegar a esas formas de vida realmente extraordinarias en la Tierra, pero poco probables de pronto en vida extraterrestre. Y esto se debe, Jorge, ¿a qué? ¿A qué debemos esto? Uno, las condiciones obviamente físico-químicas hostiles que pueden haber en los planetas que ya se han estudiado, ¿cierto? Lo que dijimos sobre los CHOMS, sobre el agua, la radiación, en fin. Y lo otro es porque a partir de bacterias, como lo decía ahorita, o sea, bacterias y arqueas, que son microorganismos que pues tienen otras particularidades, pero de manera general están más adaptados a condiciones extremas. Una vez, muy poco probables, se unieron, que no ha vuelto a pasar, ya lo dije, con éxito, por lo menos en la Tierra, y dieron, o sea, la complejidad, obviamente, de una bacteria, una arquea, aumentó y permitió entonces que lográramos llegar a esto, ¿cierto? Que varias células se unieran y lográramos llegar a esto. Entonces, ¿por qué poco probable, Jorge? Es más, hubiésemos puesto una foto acá de Avatar, que fue la película más taquillera y a todo el mundo, y ti de pronto está un poquito bien, la verdad, ti está un poquito bien. Hubiésemos puesto tal vez a Avatar acá, y la gente lo relacionaba más. Bueno, sí, yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es, bueno, primero, nosotros somos el producto de un proceso muy largo de ensayo y error, que es el que llamamos la evolución. La evolución es un proceso espontáneo. Es un proceso espontáneo, pero es un proceso que crea cosas muy complejas, porque tiene una regla muy sencilla. Y la regla es, lo que funciona mejor se reproduce más. Esa es la regla elemental de la evolución. Lo que funciona mejor se reproduce más. Cuando decimos mejor, no significa que sea mejor a todo lo demás. Como lo decía ahorita Fercho, hablando de los tiburones, cuando decimos mejor en el ambiente y en el tiempo en el que vive. Y aquí viene una idea muy importante sobre la evolución, y es que la evolución está fuertemente marcada por los cambios en el ambiente. Es decir, piensen en lo siguiente: si la Tierra nunca hubiera tenido continentes, si solamente fuera un planeta de océanos, tengan la absoluta certeza de que la evolución en este planeta habría conducido a organismos muy diferentes. Cuando digo muy diferentes, es que es muy posible que nunca hubiera surgido una ballena azul. La ballena azul es el organismo más pesado, más grande que ha existido en la historia de la vida, pues según lo que sabemos del registro fósil. Pero ustedes recordarán que la ballena azul no es un pez. La ballena azul es un mamífero que primero evolucionó gracias a los cambios ambientales que se producen en la superficie. Ese es otro detalle muy interesante: la superficie es más variable que el océano. Los planetas que tengan superficie van a producir, la evolución va a conducir por caminos muy, muy sofisticados. Miren que en la superficie que surgieron los árboles, o sea, plantas vasculares. En la superficie surgieron los hongos, los insectos, las aves, o sea, los dinosaurios, y los mamíferos. Solo en la superficie se dan estas distintas. ¿Y por qué surgieron todos estos? Surgieron por cambios ambientales. Nosotros mismos, Luisa, Fernando, todos nosotros, somos producto de, ya lo saben los investigadores de la evolución humana, somos producto de una época en la historia de la Tierra que ocurrió más o menos, que ocurrió antes de las glaciaciones, en donde los cambios climáticos fueron tan seguidos y tan profundos que la mayoría de las especies que estaban adaptadas a esos ambientes más o menos constantes desaparecieron. Los humanos, o el grupo Homo, al que pertenecemos nosotros, tenía por casualidad las habilidades necesarias para sobrevivir a ese ambiente, a ese ambiente cambiante. Si usted quisiera definir humano, es una persona muy resiliente, una persona capaz de aguantar del sol a la sombra. Pero quiero terminar con esta analogía para responder concretamente la pregunta de Luisa. ¿Por qué es tan difícil que los extraterrestres se parezcan a E.T. o que se parezcan a los Na'vi de la película Avatar? Todos ustedes han conocido las casas las casas de los barrios, de las laderas de las ciudades. Piensen en Río de Janeiro, las favelas, o piensen aquí en la parte más alta de las comunas. Les voy a
pedir que me digan si ustedes han llegado a ver dos casas de barrios diferentes que sean iguales. Dos casas iguales. Y les aseguro, vea, por esta cruz bendita, que en las partes más altas de los barrios, donde se construye con lo que se puede, como se puede, y dependiendo de la inclinación, no hay dos casas iguales ni por el chiras. Hay un modelo básico de casa. Las casas son horizontales, hay varios pisos, tienen puertas y ventanas, pero el número de pisos, el material del que están hechas, varía muchísimo. Encontrarse un ET en otro planeta sería como encontrarse una casa idéntica, ¿cierto? En un barrio aquí en Medellín y en un barrio en Río de Janeiro. Idéntica, quiero decir, el mismo color, no, eso no es posible. Repito otra vez, porque los ambientes son diferentes, porque los experimentos, los ensayos que hizo la evolución son diferentes. La bilateralidad, por ejemplo, Luisa, eso fue un ensayo que surgió por allá en lo que llaman el Cámbrico de la Tierra, la idea de que tenemos dos lados, porque es que hay organismos que tienen 5 lados. Cuando ustedes vean un extraterrestre en una historia o algún charlatán les diga que vio un extraterrestre o que consiguió un extraterrestre y que le hizo una biopsia y el extraterrestre sea bilateral, vea, por esta cruz bendita, científicamente eso es un humano disfrazado. O es un pájaro, o es todos los que pertenecemos al grupo bilateria en la Tierra son los únicos bilaterales. No, el único que le puede decir verdad es si le saca una cosa que parezca una piedra. Usted dice, ¿qué es esa piedra? No, es un amigo que me conseguí de otro planeta. Pero si parece una piedra, entonces ¿qué esperaba? Que la evolución fuera la misma aquí y en el planeta de él. Y te acordás, Fer, cuando lo hablamos esta semana, los sistemas tienden a organizarse de la forma más simple, ¿cierto? De la forma más simple. Esta es una forma compleja de organizar un sistema, hablando pues de un individuo. Tienden a organizarse de una forma simple. Por eso las bacterias tienen una forma, la mayoría, muy simple, ¿cierto? Que son más grandes, que son más pequeñas, unos coquitos, otros bacilitos, pero son formas relativamente simples a comparación de lo que somos los macroorganismos. Pero y hablemos un poquito de evolución. Tienes el micrófono apagado. Luisa, en la naturaleza, como decíamos, lo que se busca es optimizar energía, o sea, no hacer desgastes grandes de energía. Yo lo dije coloquialmente esta semana y como que me regañaron, yo dije, la naturaleza es perezosa. Pues nadie va a gastar más energía de la que se necesita para sobrevivir. Yo lo dije así, pero apenas Fernando y Jorge, no es que sea perezosa, es que trata de hacer el menos gasto. Es eficiente. Lo que pasa es que tal vez en este planeta que ha sucedido, como ha habido condiciones especiales y encontramos formas, digamos, que llamamos nosotros simples y las vamos a seguir encontrando en cualquier etapa de evolución de la Tierra. Tal vez como que la vida dijo, sigamos haciendo experimentos y hagamos formas complejas a ver qué pasa, porque somos organismos muy complejos, pero también esa complejidad indica unos gastos muy grandes a nivel energético. Lo que estaba afirmando Luisa, los microorganismos, y lo decía también Jorge, pues son unas formas que empiezan a replicarse, a reproducirse y en pequeña escala, pero son los que determinan las condiciones ambientales. Entonces, las formas complejas son tal vez un experimento, porque los organismos simples, sencillos, microscópicos han existido y seguirán existiendo. Las formas más complejas han existido, pero no se garantiza tampoco que vayan a sobrevivir. Entonces, por eso también habla Jorge de esas condiciones que podemos encontrar en otros planetas, porque la ciencia y la vida nos ha enseñado que lo simple es lo más exitoso. Muy bien, entonces, para darle como cierre, vamos a hablar un poquito de evolución. Para eso sí o sí hay que traer el árbol de la vida, que es la imagen que vemos en todo el centro. Solamente a mí me tocó en el colegio, me tocó que me dijeran que las formas de vida estaban distribuidas, es decir, los seres vivos están distribuidos en 5 reinos. 5 reinos: monera, protista, fungi, animal y plantae, ¿cierto?
Y bueno, ya desde hace muchos años, muchos digo hace por ahí unos 15, 20 años, nos dimos cuenta que no es verdad, a través de análisis del ADN, que ya dije que es una molécula que todos los seres vivos guardamos, donde guardamos información genética. Por eso ahorita Jorge decía que Fernando guarda mucha relación con la medusa, y es por el ADN, ¿cierto? Porque mucho de ese ADN, si ustedes lo observan acá en la parte inferior donde está la raíz LUCA, decir que todos guardamos cierta información genética, todos la conservamos, con nuestro primer ancestro conservamos información genética, pero vamos evolucionando, ¿cierto? Vamos evolucionando, la evolución son esos cambios a lo largo del tiempo, hay unos organismos más o menos evolucionados. ¿Qué quiere decir? No es que sea mejor o menor, no. En su genoma, que finalmente se va a ver en su forma física también, en su fenotipo, han tenido más o menos cambios, pero no es que sea más, el mejor, o a veces yo escuchaba, los microorganismos son más evolucionados, no. Acá no hay más ni menos, ni príncipes, ni princesas, ni villanos, no. Entonces vemos que hay principalmente 3 dominios: bacterias, arqueas y eucarya. Quiero que observen en la parte superior derecha cómo los macroorganismos, es decir, animales donde estamos nosotros, hongos y plantas, solo hacen parte de un pequeño eslaboncito por allí, de una ramita pequeña de lo que es el árbol. El resto, que ustedes ven, el resto, son microorganismos. Por eso Jorge ahorita decía, ¿qué es lo más probable? ¿Cierto? Haciendo el símil que me hizo reír mucho con lo del niño de la China. ¿Qué es lo más probable? Que las formas de vida sean microscópicas, ¿cierto? Entonces, que solo observen la magnitud del árbol, que se queda chiquito, porque esto es un resumen, una escaleta de lo que es realmente el árbol de la vida, y se queda corto, ¿cierto? Se queda corto a la diversidad que hay, que es magnífica, y nosotros solamente somos un pedacito. Entonces, por eso es poco probable que sea vida macroscópica, ¿cierto? O sea, o de macroorganismos, en fin. Y que muchos adaptados a extremos, condiciones extremas que también están en el espacio. Sí, ahí yo quisiera acotar, Lisa, una cosa muy interesante sobre nuestra relación con el resto de la vida en la Tierra, y es que en nuestro genoma, en las instrucciones para hacer a un Jorge Zuluaga o cualquiera de los participantes que hay aquí, existen instrucciones para respirar hidrógeno, existen instrucciones para vivir en ambientes muy calientes, existen instrucciones para sacar energía del hierro. Y eso es un misterio muy curioso, porque dice, ¿y usted por qué tiene esas instrucciones y no las utiliza? Yo, por ejemplo, si a mí me ponen en la costa, yo ya me muero. yo me derrito. Pero ¿cómo así? Si en su cuerpo hay instrucciones para poder sobrevivir a altas temperaturas. Eso es LUCA. Es decir, y esa es la evolución, como mencionaba Luis, ahí es la acumulación de un montón de instrucciones, de las cuales tú no utilizas todas. Correcto, tú ya no utilizas todas esas instrucciones. Pero hay una cosa muy interesante, y es que hay potencial en la vida para utilizar esas instrucciones. Y ya inclusive hoy en día hay experimentos en donde se han tomado, por ejemplo, en estos días leí un experimento, ¿no? Fercho y Luisa, muy bonito, en el que cogieron Escherichia coli otra vez y la obligaron a hacer fotosintética. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si la Escherichia coli no utiliza la fotosíntesis, Escherichia coli se llama una quimiorganotrofa. Ella utiliza sustancias orgánicas para hacer su metabolismo. Pues la obligaron a ser autótrofa, la obligaron a hacer fotosintética. ¿Y qué pasó? Lo que descubrieron es que en esa bacteria habían instrucciones para hacer fotosíntesis. Mírense ustedes, mírense las manos, ahí están las instrucciones. Sería delicioso hacer fotosíntesis. Uno iría a la piscina y vendría llenito de azúcar. Pero bueno, entonces, ¿qué quería decir con eso? Hay una conexión íntima muy, muy poderosa. Otra analogía bacana para que entiendan la evolución. Otra vez voy a irme para la casa en las laderas de los barrios. Usted ve una casa de esas y son 7 pisos.
y cada piso fue construido con ladrillos distintos y materiales distintos. Eso somos nosotros. Somos un pegote de piso sobre piso sobre piso, y la evolución son estas casas gigantescas de información que somos nosotros, que tienen todas las... hay habitaciones perdidas. Por ahí hay una habitación que quedó sellada hace rato porque la llenaron de cemento para poder construir la terraza, ¿cierto? Esas habitaciones están completamente perdidas. Pero ojo, nada de mejor y peor. Porque uno no puede decir que una casa de 7 pisos medio construida y con ladrillos y materiales, digamos, medio deficientes, claro, resuelve el problema de vivir en estos lugares, de acomodar una familia creciente, pero no necesariamente es mejor, pueden caerse. A veces es mejor tener una chocita. Por eso las bacterias pueden ser mejor, porque son una carpita. En cambio, nosotros somos gigantescos edificios armados, digamos. Bueno, y un último detalle que quería decir de por qué la vida macroscópica tuvo éxito. Y es un mensaje maravilloso para todos nosotros, y es la cooperación. Lo que aprendió la vida aproximadamente hace unos 1.000 millones de años es que cuando varios microorganismos cooperan, pueden resolver problemas ambientales más interesantes, pueden resolver problemas, pueden sobrevivir mejor. El sexo se inventó con la cooperación también, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Y la cooperación trae otra cosa fantástica, y es que cuando usted tiene una persona, la persona hace muchas cosas, pero si tiene 5, hace cosas que no pensaba. Yo siempre pienso, ¿saben qué? En los hinchas de Nacional o de Medellín, ¿cierto? Un solo hincha es una persona, pero si usted pone 5.000 hinchas en el sur o en el norte, tiene otra cosa muy diferente. Y de eso viene la creatividad en la vida. ¿Por qué somos creativos? ¿Por qué los organismos vivos, un perro, un gato, un humano, es un organismo tan fantástico y tan creativo? Es básicamente por la cooperación entre muchas células, ¿cierto? Que crean cosas que no existían cuando solamente habían células individuales. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir en otros lugares del universo, porque especialmente en los lugares que sean más difícil vivir, porque cuando la evolución descubre estas cosas, las descubres porque hay unos retos ambientales. Cuando vean un planeta simple como Marte, no se imaginen que hay marcianos. En Marte no hay marcianos, en Venus no hay marcianos. Esos son planetas aburridos. Cuando vean planetas como las lunas de Júpiter, no planetas, lunas, o las lunas de Saturno, son lugares difíciles. En los lugares difíciles pueden haber pescados. Allá sí que pueden haber ballenas, o no ballenas, medusas. Yo me imagino las medusas que hay dentro de Europa. Espero que alguna vez las podamos ver. Y lo otro es... ¿cómo bueno, en estos días también leía cómo nosotros sin microorganismos pudiéramos vivir, o sea, si esterilizáramos el planeta, vamos a esterilizar el planeta, solamente, claro, los humanos sobreviviríamos, pero solamente estiman que podríamos hacerlo por un año. O sea, máximo un año sin microorganismos en el planeta. Entonces, ahí viene esto de la cooperación, como es de importante, ¿cierto? Y lo que hemos invisibilizado y denigrado de bacterias, no, vamos a lavarnos muy bien, porque es que todo extremo es malo, ¿cierto? Ni mucho, pero tampoco, pues, la asepsia completa, como de lo que hemos denigrado tanto tiempo, dependemos. Literalmente, dependemos de eso. Y, Fer, Luisa, poquito de evolución acá. Sí, Luisa, yo creo que aquí, pues para ir terminando y que la gente pueda ir preguntando, yo creo, nosotros hemos hablado acá de evolución de microorganismos, entonces uno diría, bueno, ese es un tema que es como que tiene que ver solo con la ciencia, pero yo diría que algo bueno que ha traído esta situación que llevamos hace más de un año es que todo el mundo está hablando de evolución y de microorganismos. ¿Por qué? Bueno, mire que nos dan noticias a nosotros. Sí, estamos sufriendo una pandemia y está ocurriendo por un coronavirus. Entonces ya empezamos a hablar de microorganismos, empezamos a ver las relaciones que teníamos con los microorganismos. Claro que en este caso, pues, las noticias para los microorganismos son malas, porque lo ponen como el malo de la película, pero sin embargo nos muestran qué tan íntimamente estamos relacionados con los microorganismos. Y hablan de evolución cuando en las noticias le dicen a usted, no, es que ya hay una nueva cepa, la cepa brasileña o la suramericana, no sé qué. Es la forma en cómo ese microorganismo ha ido cambiando. Entonces, y cómo afecta esa relación con nosotros.
Entonces vuelvo y sostengo que estamos hablando de evolución, estamos hablando de microorganismos y ya, como decía Jorge, las investigaciones en Marte, en otros planetas, van a tener como punto en común empezar a estudiar esas formas microscópicas para conocer cómo es la vida, hacer paralelos o hacer explicaciones o diferencias de lo que está sucediendo con la vida. Entonces, eso es lo fascinante que nos ha llevado como toda esta historia de estudiar las ciencias, qué ha pasado con la vida, con la evolución de la vida y qué de pronto podríamos esperar cuando viajamos a otros lugares del universo. Muchachos, yo he hecho el ejercicio durante este rato de ir capturando las preguntas de aquí del chat. Las tengo aquí, las tengo clasificadas. Si Adelante. quieren, Casi todo, Dios mío. clasificada. Ah, entonces, ¿qué hacemos, pues? ¡Qué evolución! ¿Para qué estudiamos, pues, mija? Oiga, entonces, si quieren, les voy soltando aquí, las clasifiqué, como les digo, para que cada uno de nosotros, pues, como vaya respondiendo. Entonces, ¿les parece? ¿Les parece ese ejercicio? Sí, sí, adelante. Listo. Muy bien, entonces empecemos con Luisa. Por aquí hay una pregunta muy interesante y para que profundizamos, y es, ¿los virus son considerados acelulares no vivos? ¿Cuál pudo ser su origen? Los virus, todavía hay una discusión si se consideran vivos o no vivos. Para mí son partículas biológicas que no están vivas porque siempre van a necesitar una célula, literalmente. Un virus utiliza una célula como una marioneta, ¿cierto? Es decir, la empuja a hacer lo que él quiere que haga. Pero ¿cómo lo hace? Es por su información genética, porque inyecta una información genética que la célula cree que es de ella y la replica, ¿cierto? Entonces, para mí, los virus son partículas biológicas exitosas, sumamente exitosas, pero que no están vivas porque ahorita hablamos de qué es la vida y para mí pues tiene ciertos procesos que debería tener, ¿cierto? Como ciertos procesos que debería cumplir más bien. Entonces para mí no están vivas, pero todavía hay discusión, o sea, hay científicos que creen firmemente que se debe considerar partículas vivas, mientras que otros no. Porque siempre va a necesitar una célula y no cualquier célula, los virus son sumamente específicos. O sea, por ejemplo, el coronavirus solamente utiliza células pulmonares, mientras que hay otros virus que solamente utilizan células como los linfocitos T, entonces son muy específicos en esa unión virus y célula. ¿Y qué era la otra parte de la pregunta, Jorge? No, básicamente la respondiste muy bien, sí. Ah, bueno, no, perdón, la otra parte, discúlpeme, fue el origen, cómo surgieron los virus. No, es que el origen puede ser antes de Luca, ¿cierto? Porque los virus que son partícula biológica que está envuelta en una proteína, ¿cierto? Que se llama cápside, y hay unos que son, que tienen otra proteína, ¿cierto? O sea, son envueltos en otra proteína, aparte de esa cápside. Entonces, para mí es mucho antes, podríamos estar hablando de virus mucho antes que el surgimiento de Luca, prácticamente cuando se dio los inicios de esa serpentinización en esa fumarola hidrotermal. Entonces, muchísimos años más. Estábamos rodeados de virus, solo que en los últimos 50 años, a través de ciertas técnicas, es que los hemos podido estudiar con mayor detalle, entenderlos mejor, entender cómo hemos evolucionado. Es más, hay un profe en este momento conectado, que es el profe Jorge, él es virólogo, y me comparte un artículo sobre cómo el origen de los virus y los ancestros de esos virus. Entonces ya podemos estar hablando de ancestros virales, sino que la capacidad de evolución de los virus es tan grande que a veces puede estar por fuera de nuestro entendimiento. O sea, pensemos en una evolución, por ejemplo, en bacterias de 20 minutos. 20 minutos, entonces evoluciona en 20 minutos. Entonces, los tiempos evolutivos de los microorganismos, virus, bacterias, protozoos, son tan cortos que a veces están por fuera de nuestro entendimiento. Entonces, con virus es relativamente complejo, pues me parece a mí. Bueno, aquí voy a poner tres preguntas que yo creo que
ya resolvimos a lo largo de la charla, pero vamos a repasarlas. ¿Hay vida en otros planetas o es posible la existencia de seres vivos? Entonces yo creo que ha sido uno de los mensajes centrales de este espacio. Sí, sí hay vida en otros lugares del universo. De eso no hay ninguna duda, en el sentido de que lo sugieren. No solamente el hecho de que la vida es un proceso físico y químico que obedece las leyes de la física y la química, que son la misma en todas partes, sino también el principio de mediocridad, que es un principio filosófico, racional. Es decir, que ¿por qué la Tierra iba a ser especial? Otra sería posible pensar que en otras formas de vida diferentes a la nuestra, esto cuando predefinamos por ese concepto biológico, entonces ya habíamos dicho que sí, claro, la evolución puede crear muchas cosas diferentes, pero la química y la física básica de la vida es la misma. La vida va a ser química, la vida va a utilizar chomps, es difícil que utilice otros elementos, no estamos pensando en que haya vida, no es muy probable que haya vida basada en el silicio, sobre todo porque en un planeta donde haya mucho silicio va a haber mucho carbono y mucho nitrógeno, así que la pregunta es por qué la vida iba a elegir esa sustancia. Pero sí, lo que yo siempre quiero insistirles a todos es que no es un chauvinismo vacío, no es que estemos adorando estas sustancias. Y finalmente, la otra pregunta que quería responder rápidamente es ¿cómo surge el agua en la Tierra? El agua venía con la Tierra, o sea, el agua no surgió en la Tierra, y lo otro es que la Tierra tiene muy poquita agua, a pesar de que las 3/4 partes de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Haga de cuenta un barniz, es como si usted tuviera una joya, un anillo barnizado en oro. El anillo no es de oro, está barnizado. Así es la Tierra está barnizada en oro. 1/1000 parte de la masa de la Tierra es agua. Lo que pasa es que en la Tierra se dan las condiciones para que el agua esté líquida. Esta pregunta para Fernando. Fernando, cuando las bacterias produjeron oxígeno por primera vez, o sea, las cianobacterias, ¿eso no envenenó el ambiente? Al principio, sí, pero bueno, se fueron dando las condiciones. O sea, es que el oxígeno tiene, y lo hablábamos en esta semana, tiene sus contradicciones. El oxígeno es primordial para la vida y parte de nuestros procesos respiratorios requieren oxígeno, pero el oxígeno también hace que las células envejezcan. Entonces cuando uno dice, bueno, si tuviera un ambiente lleno de oxígeno sería lo ideal. No, porque el exceso de oxígeno también puede producir una muerte, ¿sí? Entonces, al principio, cuando habían cianobacterias, no habían otro organismo consumiendo oxígeno, había exceso de oxígeno. Él ha ido variando con las condiciones ambientales y a medida que fue avanzando la evolución. Bien, es parte Luis, de la vida, pero también es parte del proceso para envejecer y morir. Sí, es como el chicharrón, es delicioso, pero también es dañino. Sí. Bueno, pero es que uno no le puede pegar una pipeta de oxígeno todo el tiempo. Bueno, Luisa, preguntan por aquí, ¿cómo impacta el cambio climático a los microorganismos y los virus? Qué pregunta tan compleja, porque es un proceso complejo, ¿cierto? No del todo, indudablemente. O sea, no solamente a los macro, a los microorganismos también. Y su adaptabilidad, yo creo que nos va a hacer que algunas especies las dejemos de percibir, ¿cierto? Por ese cambio climático, pero otras que puedan subsistir. Solamente que hablar en términos como con certezas en este aspecto es muy complejo, y yo creo que había otros de los comentarios por ahí que logré medio ver, y es porque solamente conocemos, se estima que el 98% de los microorganismos del planeta no los conocemos, no sabemos quiénes son, no los hemos identificado. Entonces solamente si conocemos el 2%, prácticamente no conocemos cómo va a impactar este tipo de procesos en ellos, ¿cierto? Solamente para poner un ejemplo, hay un tipo de hongos que forman asociación con las raíces de las plantas. Se llaman micorrizas, esa asociación entre un hongo y la raíz de una planta, y es una relación mutualista, ¿cierto? De mutuo beneficio.
El hongo le proporciona ciertos hidratos de carbono a la planta y la planta ciertos nutrientes al hongo y viceversa. Hace poco hicieron un estudio de qué tanto porcentaje de la tierra está, o sea, qué tanto porcentaje de las plantas o de los árboles que están sobre la tierra están conectados a través de redes subterráneas por hongos. Y es más o menos el 70 y pico por ciento, no recuerdo pues el pico, pero el 75% más o menos de esos árboles están conectados, pues que es una ventaja porque ellos transfieren información entre esas conexiones a través de los hongos para ciertas enfermedades, en fin. Entonces el estudio también deja una puerta abierta, es qué va a pasar con esas conexiones cuando la temperatura empiece a subir o cuando empiece a bajar posteriormente, y qué va a pasar cuando se rompan esas conexiones y no haya comunicación entre los árboles porque ellos se comunican a través de señales químicas para poder controlar una plaga o para poder atraer ciertas especies de abejas. ¿Qué va a pasar? Entonces, si apenas empezamos como a conocer y a darle importancia que amerita a los microorganismos, entonces lejos estamos de saber. Yo siempre le digo a los estudiantes de microbiología, hay todo por hacer, todo por estudiar. Siempre usted se encuentra una cosa nueva, siempre hay un estudio nuevo. Entonces, lástima no poder contestar la pregunta cálida, pero de verdad está por fuera del alcance en este momento. En unos años, cuando encontremos otro tipo de técnicas, cuando hayamos podido identificar por lo menos el 50% de los microorganismos del planeta, podríamos hablar un poco, hacer una aproximación del fenómeno, pero en este momento es difícil. Aquí hay una pregunta relacionada. Hay una pregunta relacionada, la voy a contestar rápidamente. Dice, alguien comenta, no es una pregunta. Yo creo que los alienígenas están furiosos con nosotros porque los hemos molestado a lo largo del tiempo. Y es interesante porque sería muy buena utilizar esta conferencia para aclarar varias cosas. Alienígena o extraterrestre, por alienígena o extraterrestre nos referimos a cualquier organismo extraterrestre. Si lo que hemos dicho en esta conferencia, digamos, es correcto, y pues la evidencia muestra que es muy probable, la mayoría de los extraterrestres son microscópicos y los microorganismos no se molestan por nosotros. Es más, les importamos un forro. Entonces, para relacionarlo con el asunto del cambio climático, tienen una capacidad maravillosa y es que evolucionan muy rápidamente. O sea, la evolución se adaptan más rápidamente a las condiciones. Entonces, los extraterrestres, por ejemplo, de Marte, no están preocupados por la llegada de los rovers. Ellos dicen, ¿qué? ¿Rover? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces los extraterrestres no están. Ahora, si lo que piensan es que los extraterrestres son formas de vida inteligente que han llegado a la Tierra y están molestos con nosotros, eso sí, ahí lo que pasa es que de pronto están leyendo mucho páginas equivocadas en Internet. No ha llegado ningún extraterrestre a la Tierra hasta este momento y si hubiera llegado ya tendríamos evidencia. Y lo conecto de una con esta otra pregunta y es, ¿son muchos los planetas donde puede haber vida? Y también preguntan por aquí, pues, que cuáles son las condiciones para que haya vida. Pues en la Vía Láctea pueden existir aproximadamente planetas alrededor de estrellas, unos 400.000 millones de planetas. Inclusive, si apenas en el 1% de esos planetas pudiera existir vida, serían 4.000 millones de planetas en donde habrían microorganismos. Ve, aquí llegó la vida a mi escritorio, donde habrían microorganismos. No, pero él estaba diciendo que no, que él no dejaba que el gato entrara. Me cerraron, me acaban de abrir la puerta. Oiga, pues, entonces, no, hay muchísimos planetas con vida en la galaxia. La galaxia básicamente abunda en vida. Otra pregunta para Fer. La bioética, a ver, ¿cuál es el papel aquí de la bioética digamos, en el avance? Y aquí la persona que pregunta dice en el avance de la microbiología, pero yo diría en general en el avance de la biología, la microbiología y hasta la astrobiología. Pero bueno, bioética nos referimos a que, o sea, a la experimentación con formas vivas o a qué estamos hablando. No, definilo vos, porque la pregunta no lo dice. ¿Qué es la bioética y por qué es importante en el avance de la ciencia? Bueno, si hablamos de bioética, se refiere a la injerencia que tenemos nosotros sobre los organismos vivos. O sea, cuando se habla de experimentar con formas de vida
para obtener, por ejemplo, vacunas, para obtener, por ejemplo, perfumes, para obtener productos. Estamos trabajando con formas vivas, ¿sí? Y hay normas, hay leyes para eso que regulan. Entonces, la bioética se refiere, o es más bien la relación entre lo que debemos hacer correcto, respetando todas las formas de vida y que estas formas de vida no sufran en ese proceso, o sea, o no tengan alteraciones para su existencia o su manera de vivir. Yo haría una acotación interesante ahí, es que existe también una astrobioética. Y es que así como hoy pensamos en la responsabilidad que tenemos con los organismos de la Tierra, ya se está pensando en la responsabilidad que tenemos con los organismos extraterrestres. Y no es una cosa de ciencia ficción. La NASA tiene toda una división que se llama de protección planetaria, que tiene unas reglas estrictas, como las reglas de la bioética en la Tierra, que dicen qué puede ir a Marte y a qué lugares. Por ejemplo, los rovers y las naves que aterrizan en Marte no pueden aterrizar en cualquier lugar, tienen que pedir permiso y demostrar que ese lugar no va a ser contaminado. Las naves espaciales al salir de la Tierra son limpiadas, casi se les aplica como la limpieza de los instrumentos quirúrgicos y la limpieza de las cosas para que no vayan a se esterilizan y es muy delicado que lleven contaminantes biológicos y es un área muy bacana que se llama astrobioética. Luisa, yo sé que vas a hablar, entonces de una te suelto esta pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca del número de microorganismos que hay en la Tierra? Porque solo hemos sido capaces de aislar y caracterizar menos del 1%. Porque la cantidad no es astronómica. Es más, si uno pudiera pilar, como solamente hablando de virus, si uno pudiera pilar un virus sobre otro, creo que llegaríamos más allá del Alpha Centauri. Pues imagínate, solamente hablando de virus. Entonces la cantidad es astronómica. ¿Y por qué solamente hemos podido aislar el 1%? Porque en el laboratorio difícilmente se replican todas las condiciones ambientales, incluyendo nutricionales y físico-químicas en las cuales ellos están. O sea, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos medios de cultivo agar chocolate, agar papa dextrosa, agar sangre. ¿Por qué? Tratando de simular lo más parecido del ambiente donde ellos normalmente están en el laboratorio. Cualquier micronutriente que nos haga falta, cualquier condición físico-química, 1 grado más, 1 grado menos, imagínense 1 grado Celsius para un microorganismo, ¿cierto? Lo afecta enormemente. Para ellos puede ser ahí una línea delgada entre la vida y la muerte, entre su condición óptima de crecimiento. O sea, para ser microbiólogo hay que pensar microscópicamente. Entonces, difícilmente hemos logrado, de cierta manera, replicar las condiciones en las cuales ellos normalmente crecen. Pero ¿en qué hemos avanzado últimamente? Y creo que ese porcentaje ha aumentado un poquito, no mucho, pero ha aumentado con la secuenciación de nueva generación, es decir, coger una muestra de suelo, una muestra de agua y poder determinar a partir del ADN quiénes están. No los tenemos que cultivar, no tienen que estar vivos, simplemente a través del ADN determinar quiénes están. Entonces hemos logrado avanzar un poco con eso, pero aún estamos lejitos. Es que apenas antes hemos avanzado mucho, antes apenas en el 53 se logró ver cuál era la forma del ADN, apenas hasta hace unos 20 años se inventó cómo en el laboratorio poder analizar el ADN a través de una PCR. Entonces, no, antes hemos avanzado, ahí vamos, pero sí, es muy poco, muy bajo, y se debe a esa imposibilidad que tenemos en el laboratorio. Excelente. Aquí voy a leer otra vez 3 preguntas de rapidez, porque creo que las tratamos. Alguien preguntaba que si uno podría quedarse con la teoría que plantea Oparin respecto al origen de la vida. Entonces recordemos que lo que nos contaba Luisa, la teoría de Oparin dice la formación de moléculas muy complejas a partir de moléculas muy simples.
esa idea, que es una idea muy temprana, ya está más o menos aceptada. La vida surgió en un proceso de síntesis química, de químicos muy complejos en lugares como volcanes submarinos. Inclusive no hemos mencionado otros que se llaman pucha, me olvidó el término, pero son como los lugares como Yellowstone, que también son agua en volcanes. Correcto, agua cerca a volcanes. Sí, los geysers están ahí. Ahorita me acuerdo, espérate ver de la palabra correcta. El caso es que sí, esa es la hipótesis de Oparin. Lo nuevo que hemos descubierto los astrofísicos es que muchas moléculas orgánicas complejas pudieron haber llegado ya armadas, como si le vendieran a uno ya los muebles, ¿cierto? Es como la diferencia entre un carpintero y alguien que compra un mueble en Home Center. Pero es porque se ha ya evidenciado aminoácidos en el exterior, o sea... Aminoácidos, azúcares, proteínas completas, sencillas, que se han visto en meteoritos. Entonces, es como si hubiéramos recibido el mueble ya listo para armar. Y también pregunta por aquí, o hace un comentario que dice que si un planeta es la olla donde se cocina el caldito de pollo para la vida, ¿todos los planetas pasan por esa temperatura de cocción durante su formación o solo algunos planetas lo logran por estar en la zona de la vida? Excelente. Entonces, básicamente, solamente aquellos planetas donde hayan cantidades significativas de agua en la superficie o debajo de ella podrían, digamos, ser lugares en donde podría ocurrir el proceso de formación de la vida. Eso es lo que entendemos hasta ahora del origen de la vida. Y para ello, sí, efectivamente se necesita estar a una cierta distancia o tener ciertas condiciones del planeta. Una aclaración, cuando decimos del caldito de pollo de la vida, te estamos diciendo es que el océano primitivo tenía una concentración de sustancias orgánicas comparables a las de un caldito de pollo, pero no que las sustancias se cocinaron en el océano, sino que habían caído del cielo. Bueno, y no sé, por aquí hay dos preguntas. Entonces, si quieren, terminamos con estas dos preguntas, una para Fer y otra para Luisa. Entonces, ahí va la de Fer. Fer, lo que para nosotros son condiciones normales en un ambiente son condiciones extremas para un extremófilo. Sí, se podría decir que sí. O sea, todo es relativo, como decía Albert Einstein. Entonces, para un extremófilo, puede que las condiciones de nosotros sean extremas o muy sencillas comparadas con las de ellos. Pues si hablamos de un organismo que estuviera pensando, pero pues se ha encontrado que esos organismos extremófilos también pueden estar en, en las mismas condiciones que nosotros estamos. Entonces, si hacemos el paralelo, ellos dirían más bien, ve, estos son más sensibles, no aguantan las mismas condiciones que nosotros, son organismos más delicados, no tanto que sean extremos, sino que tienen un rango menor al de nosotros. Como cuando decimos que algo es delicado. No sé si Luisa quiere ahí agregar algo. No, es que siempre los microorganismos tienen condiciones óptimas. Por ejemplo, ahorita Jorge lo decía, pues si me pones en la playa me voy a derretir, ¿cierto? De los microorganismos pasa lo mismo, hay condiciones óptimas. Cuando no están en esas condiciones óptimas, pues sí es un ambiente extremo para ellos. Por ejemplo, un extremófilo, si está en un lago hipersalino, para él es una condición, es decir, él se adaptó a esas condiciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay menos competencia, porque hay menos microorganismos, porque puede acceder fácilmente a nutrientes, por una cosa de relacionamiento. Entonces, si yo pongo ese extremófilo en una condición de laboratorio que yo creería que es, no, pues súper la más, ¿cierto? En una incubadora, con todos los nutrientes, no va a crecer. No va a crecer porque esa no es su condición óptima. Entonces, sí, puede ser un ambiente extremo para él. Sí. Correcto. Sí, yo ahí solo daría un último comentario desde la física y la química. De todas maneras, independientemente de las condiciones óptimas para vivir de cualquier organismo, hay unas fronteras que son físico-químicas. Hay una frontera de temperatura, hay una frontera de abundancia, por ejemplo, de hidrógeno, de iones de hidrógeno en el agua, hay una frontera de salinidad. Esas fronteras son rígidas, son duras,
Por ejemplo, la más sencilla de todas, hay una frontera de radiación, el nivel de radiación no puede ser muy alto. Entonces, por ejemplo, la frontera de temperatura, una temperatura como la que mencionaba ahorita Luisa, 120 grados, 300 grados, esa es una frontera real. Un organismo que crezca a 120 grados realmente está en la frontera de la vida. Entonces, eso es un extremo. Eso es un extremo y es un extremo absoluto. No es que esa sea la condición normal para muchos, ¿no? Ahí estás ya al borde de salir a otro país, al país de la no vida, ¿cierto? Entonces, también hay que pensar en esos extremos, pero estoy de acuerdo, obviamente, naturalmente, con las respuestas de Fer. Y de Luisa. Muchachos, yo creo que hasta ahí, porque creo que hasta ahí ya están las preguntas. Casi todas las que se hicieron están respondidas. Bueno, no, a mí me encantó este conversatorio, me reí mucho. Primer conversatorio que nos reímos tanto, ¿cierto? Haber compartido con Fer, que es más, los invitamos cuando el museo vuelva y abra sus puertas a visitar la sala de ciencias, el área de microbiología que está allí. Es un área que me parece muy linda. No sé si Jorge ha ido. Sí, yo estuve con Fercho, sí, antes de que se cerrara, claro. Y también vayan al área de astronomía. Sí. Deberíamos hacer una de astrobiología. Uy. Sería interesante. Es más, todo el museo debería ser astrobiología. Sí. Qué trabajo para el deber, ¿cierto? Ya me cambiaron las condiciones. Bueno, no, muchas gracias a todos los asistentes, a quienes se quedaron hasta este momento. Espero que les haya generado les haya más que aclarado, generado más dudas para que se interesen más por este tema y para que se puedan conectar. Gracias, Marisol, por proyectarlo. En los próximos micromúas que tenemos para abril, mayo y junio, que ahí están los nombres y esa relación microorganismos, áreas del museo o colecciones del museo. Profe, no, genial. Conversatorio tan divertido, tan interesante. Yo creo que todos estaban aquí súper entretenidos. Yo vi que permaneció muchísima gente hasta el final, hasta el último minuto. Había pues mucha gente. Se nos conectaron por acá más de 100 personas y pues permanecieron con nosotros mucho rato. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y bueno, entonces los estaremos esperando en el próximo Micromúa. Por acá, bienvenido siempre a la Estrategia Enseño Porque Quiero. Por acá hay varias preguntas sobre la grabación. La grabación de este encuentro va a quedar alojada en el canal de YouTube de UD Arroba. Pueden buscarlo así, UD Arroba Educación Virtual. Y allá hay una listica de grabaciones, hay una lista creada para Enseño Porque Quiero. Así que buscan la lista de Enseño Porque Quiero. Allá van a encontrar toda la lista de participaciones de Enseño Porque Quiero. También pueden encontrar así en Google, Enseño Porque Quiero, y encuentran allá el sitio de Enseño Porque Quiero. Hay una sección que se llama charlas, y en esa sección de charlas también van a encontrar las grabaciones o los enlaces que los llevarán a YouTube también, pues a las grabaciones de los encuentros. Muchas gracias a todos, profes. Feliz resto de día. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias por todo, Marisol. Chao. Y Luisa y Fercho, nos estamos conversando. Gracias a todos.